un debate que se ha dado en Twitter ayer que me parece muy valioso que la gente, si es que no lo conoce, lo conozca y lo entienda. Esto se está diciendo de que hay un descenso de la mortalidad. La semana pasada teníamos 50 fallecimientos por día, el día de ayer se registró un aumento de 45 fallecidos en 24 horas, pero no es una interpretación correcta porque hay quienes están tomando, para empezar, la fecha del acta de defunción o cuando fallece esa persona y otros que están tomando en cuenta en qué momento esa acta de defunción se reporta y se ingresa a la curva, donde hay una diferencia de al menos un par de días. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente la forma en la que se están manejando las estadísticas y qué va a pasar con los fallecimientos en los próximos días? Así es. En realidad todavía es un poco apresurado poder hacer ese tipo de aseveraciones. Recuerdo a la evolución de las cifras. Y eso es porque lamentablemente la información, la velocidad con la que se puede tener la información no es la que realmente tenemos. Ciertamente hay retrasos, hay información que no llega oportunamente, no solamente en estos casos, sino en líneas generales en la propia declaratoria de los casos confirmados, los descartados, los hospitalizados, en el número de camas, en el número de ventiladores, etcétera. Lamentablemente tenemos un sistema de información muy rezagado en el Perú y no nos permite tener esa data. Y por lo tanto tenemos estas fluctuaciones y por lo tanto es muy aventurado todavía decir que estamos en el descenso de la curva de fallecidos siquiera. Yo creo que todavía es muy apresurado. Ya estamos, doctor, en la fase 4, que era lo que se decía, se especulaba, este contagio, digamos, descontrolado. Probablemente sí, probablemente ya estamos en la fase comunitaria, lo cual significa que el contagio es masivo y ocurre en cualquier lugar porque la población en general, el ciudadano ya tiene el virus, está asintomático, pero puede contagiar fácilmente. Por eso es importante todas las medidas sociales de distanciamiento que se vienen tomando. Claro está que todas estas medidas no son fáciles de acatar, pero mayoritariamente los peruanos la hacen. Es cierto que mucho aislamiento también tiene impactos no solamente sobre el aspecto socioeconómico y cultural de las personas, lo cual ya es grave. No nos olvidemos que gran cantidad de los trabajadores en el Perú, profesionales y no profesionales, porque aquí van todos, son informales o son independientes y viven del día a día, y algunos podrán soportar una semana, otros 2 semanas, pero algunos después de 4 semanas la mayoría ya está en dificultades serias y por lo tanto se podrían avecinar desbordes sociales, como los que a veces vemos. Mi pregunta sobre los fallecidos también quería saber un poquito qué cree usted que iba a pasar después del 26 de abril. Usted ya ha adelantado algunos puntos, pero ¿cree usted que con, no sé, 800 fallecidos o con la tasa de contagio que se está manteniendo de alguna manera, yo no sé si esto es algo positivo o no, entre 1.000, 1.100 contagiados al día, ¿usted cree que realmente levantemos la cuarentena o levanten la cuarentena el 26 de abril con alrededor de 800 fallecidos en los hospitales que ya están empezando a colapsar? Sí, desde luego es un riesgo Complicado. enorme, complicadísimo, es una decisión difícil, pero como le digo, yo creo que vamos a tener que implementar, desescalar medidas en forma gradual, muy progresiva, muy limitada. Mire, y hay cosas muy sencillas. A mí me llamó la atención que se restringieran los horarios de atención en los mercados y supermercados, por ejemplo, en las farmacias y en los bancos, y la gente se aglomeraba en pocas horas. Felizmente ha salido una disposición que en donde más horas de atención, menos aglomeración. Falta todavía un tema de los bancos. Todavía no sé por qué los bancos atienden mayoritariamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde, cuando deberían empezar a las 7 de la mañana y tal vez hasta las 5 de la tarde, para evitar esa aglomeración, ese congestionamiento. Igualmente, hay algunas actividades que van a tener que hacerse, por eso decía, en grupos laborales, probablemente no haya muchos no tendrán que ir a trabajar físicamente, presencialmente todos los días, tendrá que reducirse
tendrá que extenderse a las horas de trabajo, habrá personas que trabajarán en la mañana, otros que trabajarán en la tarde y, ¿por qué no?, otros que trabajarán en la noche, porque la idea es evitar la aglomeración, el congestionamiento de personas que puedan ahí contagiarse. Todos este tipo de cosas tienen que estudiarse para ir liberando, abriendo las válvulas de escape de este aislamiento, que si bien es cierto, desde el punto de vista sanitario, si yo tuviera que contestar solo como médico, yo diría, ok, continuemos 15 días más la cuarentena estricta. Sin embargo, creo que como peruano, y tal vez saliéndome de médico y pensando como ciudadano y tal vez con una visión un poco más amplia, yo diría que sí necesitamos ir desescalando y dando muestras a la población que la luz al final del túnel ahí está.